instituciones, porque estamos convencidos de que hay una ética básica común que hay en el corazón de todos los seres humanos. Entonces, en Educación Universal trabajamos valores y estamos abiertos a aquellas sugerencias que las personas que forman parte de Educación Universal nos hacen de temas a tratar. Los valores de Educación Universal son la humildad, la paciencia, la satisfacción, la alegría, la bondad, la honestidad, la generosidad, el habla positiva, el respeto, el perdón, la gratitud, la responsabilidad, los principios, las aspiraciones, el altruismo y la valentía. Hoy, en la figura de Hassa, yo le he unido a dos valores básicos para mí muy importantes. Uno es el de la capacidad que tiene nuestra mente de aprender y, por tanto, la influencia que puede hacer en nuestra vida y la importancia tan grande que tiene el maestro. Cualquier tipo de persona que nos enseñe es para mí un maestro, una maestra que está haciendo un favor enorme a mi mente porque la está poniendo en contacto con una sabiduría que la va a poder desarrollar. Y el otro gran valor que tiene también Hassa es el de la honestidad. Hassa fue una mujer muy honesta. Y si eso le valió pues tenerse que enfrentar muchas veces con muchas cosas, como ahora veréis cuando estudiamos su historia, su biografía. Bueno, pues para empezar, si os parece bien, lo que podemos hacer es que vamos a estar en unos 5 minutillos en que vamos a centrar nuestra atención en nuestra respiración. Relajamos bien el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Vamos relajando la cabeza, el cuello, los brazos, a la vez que vamos respirando tranquilamente. También el pecho, toda la espalda, los brazos, hasta las manos, los dedos, las palmas. Relajamos también los costados y los laterales del cuerpo, nuestros hombros, nuestro cuello, nuestro pecho, nuestro estómago, nuestro vientre, los glúteos, las piernas, muslos, rodillas, pantorrillas, espinillas, pies. Y sencillamente nos centramos en nuestra respiración, dejando que se vaya cualquier otra cosa que tuviéramos entre manos y centrándonos en este ratito de estar aquí para aprender y para intercambiar experiencias entre nosotros. Poco a poco vamos haciendo el silencio interior, dejando que los pensamientos que acudan a nuestra mente se vayan sin que respondamos a ellos, simplemente los observamos. Ya más centraditos, más centraditas, vamos a direccionar la energía que vamos a poner esta tarde aquí en este ratito que vamos a estar juntos. La vamos a direccionar para que nuestra mente pueda seguir desarrollándose, desarrollar sus cualidades positivas y aprender cosas nuevas y compartir eso que aprendamos con los demás para que así podamos ser de beneficio para todos los seres. Y ya pues vamos a centrarnos en el tema principal de esta tarde. Luego después haremos un repasillo a los deberes que teníamos de la sesión anterior y veremos un poquito algunas novedades y la sesión siguiente. José, está grabando ya, José, ¿verdad? Digo, José Juan, está grabando, ¿no? Sí, vale, sí. Estupendo, muy bien. Por si lo digo, por si no queréis salir, pues ponéis en la cámara y si no importa, pues ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con Hassa.
Hafsa bint al-Haid al-Rakuniyya fue una gran poetisa granadina del siglo XII y según las palabras de la autora del libro de Laura Fernández Montesinos, fue tan respetada, influyente, ilustre y célebre que es considerada una de las destacadas mujeres andalusíes de la historia. Conocida por sus biógrafos como maestra de su tiempo, su revolucionario sistema pedagógico la hizo famosa en todo el mundo islámico. Según las palabras de Ibn al-Yatib, que ya veis que es uno de los poetas de la Alhambra, Hafsa bint Haid al-Rakuniyya, granadina, fue única en su tiempo por su belleza, su elegancia, su cultura literaria y su mordacidad. Vamos a poner un poco contexto a la figura de Hafsa. Vamos a empezar un poco por el siglo XI, en el que a comienzos del siglo XI se había derrumbado el califato de Córdoba y empezaba el periodo de las primeras taifas. Hacia el año 1013 fue fundada la ciudad de Granada por los ziríes, de origen bereber, formaban parte de la cultura amazigh. En algo menos de 100 años, la dinastía de los reyes ziríes granadinos, que son Zawi, Abus, Badis y Abdullah, crearon el urbanismo del Albaicín y de las riberas del Darro, lo que hoy es el centro histórico de Granada. Rodeada de murallas en las que había muchas puertas, la ciudad tenía una gran alcazaba, la alcazaba Karima en el Albaicín, y otras más pequeñas, la de la primitiva Alhambra y la de las Torres Bermejas. Fueron creciendo los barrios en torno a ella, abastecidos de abundante agua de dos grandes acequias que corrían primero por las lomas de las montañas, regando huertas, y llegaban a la ciudad para abastecer aljibes, baños, mezquitas, jardines, casas y palacios, yendo a parar a la vega, plagada de aldeas y casas de campo donde regaban la tierra convirtiéndola en vergel. Esta amplia red de acequias y aljibes alimentaron una agricultura próspera y numerosas industrias y artesanías que convirtieron a Granada en una rica ciudad. La más singular, sin duda, de todas las industrias fue la industria de la seda, el tiraz, cuyos diseños exclusivos la hicieron famosa en el mundo entero por su finura, la delicadeza de sus colores, sus texturas, su bordado y su hermosura. Desde los puertos de Salobreña y Almería, que entonces con grandes astilleros, salían al mundo, y llegó a contar esta última ciudad, Almería, con más de 800 talleres de esta clase. Su producción exclusiva era el atavi. Eran grandes piezas de tela de suaves colores, distintivos de Al-Ándalus, bordados con hilos de oro en grandes círculos dobles o enlazados, con parejas de animales en su interior, gacela sobre todo, que era el símbolo de la belleza. Con ellas se hacían vestidos, tanto normales como de boda y de fiesta, cojines, alfombras, cortinas, babuchas, estandartes, banderas, capas, de todo. En esta ciudad vivían y convivían musulmanes, judíos y cristianos, y con algunos problemas, pero en general, con bastante buena convivencia, dieron una cultura que se desarrolló y tuvo sus características propias. Por ejemplo, la población bereber permitía a las mujeres acceder a la educación y a las diversas profesiones. Incluso luchaban las mujeres en primera línea. No necesitaban ser acompañadas por los varones, ni llevaban velo. De modo que estudiaban, trabajaban, tenían negocios, tenían lenguas afiladas y eran muy bien consideradas. Solo se les pedía que no se pusieran perfume cuando estaban haciendo actividades con los hombres. Alfonso VI de León y de Galicia, el Bravo, el del Cid Campeador, toma Toledo en 1085. Los musulmanes pierden el Valle del Tajo y tuvieron que refugiarse sus habitantes en otros reinos, especialmente en Al-Ándalus. Esto creó una situación de amenaza y peligro por parte de los reinos cristianos hacia los reinos musulmanes. Y esto hizo que varios jefes de las taifas andalusíes pidieran ayuda a un creciente imperio que se estaba desarrollando en el norte de África, el imperio almorávide. Entre ellos, pues de los que pidieron ayuda, estaba el sultán de Sevilla, Al-Mutamid, y el granadino Abdullah, el último de los ziríes. Llegó esta ayuda en la persona de Kasufín, líder religioso y militar de los monjes guerreros almorávides, gran asceta y guerrero. En octubre de 1086 derrotó a los cristianos en la batalla de Zalaca, en Sagraja, Badajoz. Poco después entró en Granada, donde se maravilló de la ciudad por su prosperidad y su belleza. Pero tuvo que volver pronto a África por la muerte de su hijo y sucesor, y sus soldados quedaron guardando la ciudad. Velados de pie a cabeza y guiados por un fuerte fundamentalismo religioso, cometieron toda clase de abusos y tropelías. Exigían que las mujeres llevaran velo, los hombres turbante y barba, e indispusieron a la población contra cristianos y judíos,
robándoles sus bienes a estos últimos y encarcelándolos o matándolos. Hacían de las calles lugares de discusión y discursos intolerantes contra los no musulmanes o contra las costumbres relajadas de los musulmanes de Al-Ándalus, según ellos. Así pretendían someter a una población a sus nuevas leyes y costumbres austeras e intolerantes. Tuvieron que exiliarse eruditos como Maimónides, como Averroes o como Ibn, traductor insigne, además de un médico importante y poeta. En el siglo XII, Abdullah y Al-Mutamí, antes del siglo XII, se alían con los cristianos porque estaban en contra de las tropelías que estaban haciendo los partidarios de Tasufín, de manera que cuando Tasufín vuelve se han convertido en sus enemigos y Granada esta vez es tomada. Entonces Abdullah, junto con Al-Mutamí, son desterrados de Granada y concretamente Abdullah fue a Marrakech, donde murió, y allí escribió sus memorias, que es la fuente más importante que tenemos del periodo zirí, las memorias que este sultán hizo de Granada, de su familia, de toda su dinastía. Muy bien, pues este viene, como hemos dicho, Tasufín, y Tasufín pone a su hermano Abu Tahir como gobernador. Estamos ya en el 1107. Y este lleva a cabo una limpieza de la población sospechosa de no simpatizar con el credo de los almorávides. Se cerró el Tirá y el padre de Hassa, que era el responsable y el encargado, logró tras muchas súplicas que se le permitiera cambiar la industria de la seda por talleres de lana, mucho más austeros. Así logró salvar su negocio y el trabajo de muchos de los artesanos que colaboraban con él. Poco a poco, con el paso del tiempo, los almorávides fueron permitiendo algunas de las costumbres Andalusía, y entre ellas la de poner en marcha del nuevo Tirá se hizo patente. En este contexto, en 1135, nace Hafsa. Hafsa es hija del responsable del Tirá, como hemos dicho, descendiente de bereberes siríes que habían desarrollado una industria en la ciudad, durante generaciones. En 1145 ya tiene 10 años y una sólida formación intelectual, destacando mucho entre su hermano y sus condiscípulos. Era famosa por lo sesudo de sus respuestas, su sentido del humor y lo afilado de su lengua. Estaba muy atenta a los mayalis públicos, y diréis, ¿qué es esto de los mayalis? Pues eran reuniones de poetas y literatos en las que ponían de manifiesto sus dotes para la creación y para la improvisación, mientras se desarrollaban banquetes que se celebraban en jardines y en palacios. Hafsa aprendía rápidamente a hacer versos, a improvisarlos. A pesar de los rigores de los gobernantes almorávides, los granadinos de esta época seguían celebrando estos mayalis, aunque no con el esplendor y la libertad de antaño. Ese año, las tropas almohades, un nuevo imperio marroquí mucho más riguroso que el almorávide, había entrado en Al-Ándalus. La población de Granada se debatía entre seguir fiel al antiguo poder almorávide o aliarse con sus feroces enemigos, los almohades. Siendo gobernador de Granada, almorávide, Ganilla, gran guerrero y hábil gobernante, el padre de Hafsa se la presentó con la intención de que la becara para realizar estudios superiores. Quedó maravillado el guerrero ante la agudeza de la niña. Ahora os voy a leer un trozo del libro de Laura, donde se describe esto, ¿no? Dice Ganilla: ¿cómo te llamas, pequeña? Hafsa, mi señor, hija de Al-Haib, descendiente de bereberes. ¡Qué placentera casualidad! Eres bereber como yo. Y hace además tu nombre honor a tu valentía. Hafsa, bella leona. Y entonces contesta Hafsa: como bien sabes, somos las mujeres bereberes orgullosas, altivas y cultas. Somos nosotras bien consideradas en las tribus del desierto, pues predominamos. Nuestras opiniones demandadas y nuestros consejos escuchados. Llevamos el peso de la familia por estar los hombres siempre ausentes en ejército y en caravanas, con las que cruzan los desiertos para comerciar. Somos mujeres, mi señor, las que transmitimos saberes a las generaciones por venir, quienes a la perfección conocemos la lengua escrita de los distintos dialectos bereberes. Rechazamos todo cuanto contradiga nuestra tradición, por más preceptos del Islam que sean, como esa burda costumbre árabe de casarnos cuando y con quienes los padres decidan. Eligen las mujeres bereberes a sus maridos sin intervención de hombre alguno, y en la política decidimos ser libres. Si hasta jefas militares hemos tenido, recuerde mi señora Kahina Tijilla,
que lideró la lucha contra las huestes árabes hasta su muerte. Por tanto, aun por poca que sea la sangre árabe que por mis venas corre, pues no gustan, ya lo sabéis, los árabes con bereberes mezclarse por considerarse estos más altos e ilustres, tan orgullosa estoy yo de ser árabe como ser andalusí y como de ser bereber. ¿Es de tu agrado, le pregunta el gobernador, el valí, entonces, que tus gobernantes sean de tu mismo linaje? De mi agrado es, señor, aunque hay algunas cosas que no lo sean. ¿Y qué es lo que te disgusta? No me gusta ir descubierta con este velo. Al instante se lo arrancó de su rostro. Bien sabes, mi señor, que en el desierto son los hombres quienes van cubiertos, no las mujeres. Sonrió el valí y confirmó con la cabeza. Me disgusta la continua disputa de los reyes andalusíes por territorio, ambicionando cada uno más y más que el anterior. Más un castillo, una hacienda, una alcazaba abandonada. Y por ello, los invasores cristianos del norte nos acorralan. Más sensato sería luchar unidos para hacer frente al verdadero enemigo. Aquí Hafsa tiene 10 años, y ya mirar cómo va la niña, ¿no? Entonces, después de tener una conversación bastante importante con el gobernador, dice el gobernador, me gustaría escuchar, inteligente niña Hafsa, un poema de tu boca. ¿Me permitiría elegir la primera palabra? Hafsa asintió con una sonrisa. Entonces respondió y dijo, tienes que empezar por la palabra Abd-al-Mumin. Abd-al-Mumin era el enemigo más terrible de Ganilla, era el jefe almohade que estaba ya dando caña en Andalucía y que era por tanto enemigo de él. Era su más temido enemigo y con razón, pues en poco tiempo conquistó gran parte de Andalucía. Comprendió Hafsa que no solo como poeta la estaba probando el gobernador, sino también a su padre y a su familia, entendidos como eran en los problemas de la corte. Y si en ese poema aparecía cualquier tipo de política, o bien se la ensalzaría o bien se perdería, es decir, le cortaría la cabeza. Mas confiada en la industria que ella tenía, respondió Hafsa, primero respiró hondo y recitó un poema que gustó tanto a Ganilla que le valió entrar en la más afamada escuela de Al-Ándalus. Por tanto, consigue la beca y Hafsa sigue estudios. En el año de 1148, Ganilla pierde Córdoba y los almohades entran en ella. Se retira Ganilla a Granada, donde en poco tiempo muere. Ese mismo año, Hafsa obtiene su título de Iyaza, es decir, de maestra en el Corán, en la poesía y en la literatura. Hay unos años aquí en que todavía no han entrado los almohades en Granada, ya están en Al-Ándalus, y hay una corte en Granada donde se desarrolla mucho la poesía. Y en esta corte el gobernador era un Banu Yadar, que era almorávide, y tenía un visir que era Abdul Malik, era de Alcalá la Real. Y este hombre tenía un maravilloso hijo, que va a ser el gran amor de Hafsa, que es Abul Jafar. Abul Jafar, Jafar para nosotros, que era, como digo, hijo del antiguo visir de Ganilla, era un poeta muy culto y refinado. Hafsa y él se conocieron y rápidamente se enamoraron. Este poema dijo Jafar cuando conoció a Hafsa y quedó prendado de ella. Se llama el poema El discurso de la magia. Y dice, cuando vi el buen augurio brillar en su rostro, la sonrisa de Hafsa, me invadió el agradecimiento. Se dedicó a manifestarme las maravillas de su elocuencia. No había aprendido yo hasta entonces el discurso de la magia. Lo escuché con el ansia del yermo a la fertilidad, y mi elogio fue como el del jardín ante la lluvia. Unos meses más tarde escribe Hafsa, ya muy enamorada de Jafar. Elogio aquellos labios porque sé lo que digo y conozco de lo que hablo. Y les hago justicia, no miento ante Dios. En ellos he bebido una saliva más deliciosa que el vino. Y Jafar, hay que decir que Jafar era poco dado a la fidelidad y esto hace sufrir mucho a Hafsa. Entonces dice, estoy celosa de ti, de mis ojos, de mí misma, del tiempo y hasta del lugar que habitas. Si te escondieran mis pupilas hasta el día de la resurrección, no estaría satisfecha. Después Hafsa tiene que hacer un largo viaje, que después hablaremos de él,
y cuando está ausente escribe este a la vuelta. Te envío mis saludos, que los cálices abren las flores y que hace hablar a las palomas en las ramas, y a un amigo distante que vive en mis entrañas. Aunque mis ojos de verlo están privados, no pienses que la ausencia me hace olvidarte. Eso, por Dios, no ocurrirá jamás. Y la respuesta de Jafar. No acrecientes tus reproches y continúa mi separación de ti. No perjudica la lejanía prolongada si el amor permanece. Eran los dos poetas más famosos y más queridos por los granadinos de su tiempo. Pero Jafar era velidoso en el amor y ello hirió profundamente a Hafsa. Tras varios enfados y reconciliaciones, por fin acordaron su boda para pronto. En 1156 llega a Granada, a la ciudad, los almohades. Es tomada tras una cruenta lucha entre almorávides y almohades, y el gobernador y emir Abu Said Umán, joven hijo del califa almohade Abdul Mumin, se establece como valí. Reconoce a la corte anterior, conoce a todas las personas que la formaban y le cae muy bien Jafar, al que nombra su visir. Entablan una gran amistad Said y Jafar, pero Said se enamora perdidamente de Hafsa. Intenta separar a la pareja de distintos modos. Primero le regala una bella esclava a Jafar, lo que hace enfurecer a Hafsa. Después manda a Hafsa a Marrakech con una comitiva para rendir pleitesía ante el califa, su padre. Y ya su padre, el califa, daba por hecha la boda de su hijo con Hafsa, y de hecho le regala una gran finca cerca de Granada, Racuna, por lo que Hafsa será conocida desde entonces como Hafsa Racunilla, es decir, Hafsa la dueña de Racuna. Incluso le llega a ordenar directamente a ambos que olviden sus amores. Incluso presiona a la familia de Hafsa con amenazas de quitarle sus posesiones si no logran que Hafsa ceda a sus deseos. En una de estas épocas en que los amantes andaban disgustados por las infidelidades de Jafar, Hafsa cede y empieza una relación con Said que dura unos meses. Pero todo en vano, no puede olvidar a Jafar. Entonces Jafar, muy celoso, se enfrenta al emir Said, reclamando a Hafsa como su prometida y acusando a Said de haberla obtenido por la fuerza. Se desafían y cuando Hafsa se entera logra frenarlo. Hafsa se retira a su finca y deja para siempre a Said. Huye Jafar y acaba liándose con el sultán de Murcia, Mardani, enemigo total de Said. Hay una sangrienta contienda en Granada durante la cual Hafsa y Jafar se vuelven a reconciliar. Acaba esta situación con una sangrienta batalla que gana Said. Encarcela Said al padre de Jafar en Málaga. Hafsa va a visitarlo y asistirlo. Allí se enfrenta con Said, que le ofrece la libertad del padre de Jafar si Hafsa vuelve con él, a lo que ella responde negándose. Y ahora aquí os voy a leer también esta. Hafsa, te dignas honrarme con tu presencia. ¡Qué sorpresa! La paz sea contigo. Que sea contigo la paz, emir Said, respondí. Dice Hafsa. ¿A qué debemos el sublime honor de poder recibirte? No más que a solicitar tu licencia para visitar a los familiares de Jafar y llevarle algunos alimentos y ropa limpia. ¿Es solicitud tuya o de Jafar? Bien sabes que no sería eso necesario, Said. Si lo que pretendes con tus intrigas es saber si se ha comunicado conmigo, no lo ha hecho. Y si lo has matado a mi espalda, para ti será la culpa, porque sé que pronto lo harás si no lo has hecho todavía. Aunque no son estas las razones por las que acudo a ti, sino por compasión. Está la madre de Jafar deshecha. Es una anciana mujer que no soporta este viaje solo para ver a su esposo prisionero. Pronta absolución tendría eso. La apresamos también a ella y le organizamos un placentero viaje para que terminen sus días juntitos en una celda. Eres un ruin, Said. Mira en qué te has convertido. Si esa es tu postura, desisto de hablar contigo. Así que ordena que me conduzcan a la celda. Solo de una manera, Hafsa, podrías pedirme eso, me previno en un susurro. Al instante ordenó que todos los presentes, visires, cadíes, secretarios, siervos y esclavos, abandonaran la sala. ¿Cómo, Said? Si me he cansado de rogarte. Vuelve conmigo y liberaré a todos. En este mismo momento se acepta, a lo que Hafsa contesta. Eso ni siquiera muerta. También os quiero leer aquí.
Poco después Jafar es apresado y torturado. Fue Said a regocijarse de su sufrimiento a la mazmorra donde estaba. Descendía Said a la mazmorra para verlo sufrir. Con las pocas fuerzas que le quedaban, lo retaba Jafar de esta manera: Hafsa es mi esposa. Esbozando Jafar una mueca que podía haberse adivinado triunfadora, le contestó: está mi alma inundada de sus versos, y esta ciudad de ella, que desde aquí me la envía cada día. Ni en la vida ni en la muerte volverá a ser tuya, pues están atados nuestros destinos hasta la eternidad. Fui a verla a Said, a Racuna, antes de venir a Málaga. Nos amamos durante toda una maravillosa semana, y no podría explicarte cuánta dicha es sentir su cuerpo en el mío. Aunque de entre todos los placeres el mayor de todos es saber que ha brotado en su fértil vientre mi semilla, y aunque me mates ahí, soy dichoso. Resonaron en los pasillos los latigazos y los gritos desgarrados de Jafar. Salió de la mazmorra Said entre increpaciones de rabia y coraje. ¡Crucificadlo! ¡Mañana al amanecer! Y así se hizo. Fuerte, ¿no? Bueno, prohibió a Hafsa vestirse de luto por Jafar, y esta le respondió al valí: por vestirme de luto me amenazas, por un amado que me has muerto con la espada, que Dios tenga clemencia contigo. Libertad con sus lágrimas, o con quien llore por aquel que mataron sus rivales, y que las nubes de la tarde, con generosidad como la suya, rieguen las tierras donde quiera que viva. Has de saber que yo no soy la única, Said, que Granada entera se ha vestido de luto por Jafar. Ondean paños blancos a las ventanas, que eran símbolos de luto, por no haber podido tus soldados retirarlos, que cuando los arrancaban de un lado aparecían por el otro, pues es un pueblo noble que no se complace con la guerra ni con la injusticia. ¿Sabes, Said, que fui yo quien buscó sobornar al soldado que le disparara la flecha en el corazón a Jafar cuando lo crucificaba? ¿Sabes que no quiso aceptar prenda alguna por su acción, por haber sido Jafar su jefe y amigo, y por compasión, por amor y por la amistad que habían tenido, lo hizo? ¿Sabes que después me dijo que abandonaría la profesión de soldado, que volvería a la Alpujarra, a su taller de alfarería, asqueado de tanta injusticia? Y ha dicho su amigo Ibn Magribi que no ha conocido persona que sea mejor poeta, ni en la familia Banu Said, ni en su país. Y será por ello recordado y no tú, porque a veces es tan grande la valía de un hombre como la trágica crueldad de su destino. Entró Said en cólera al escuchar estas palabras, como es normal, y Hafsa le dice: yo te maldigo, Said, y maldigo a tu familia, y espero que perezcan todos en la peor de las muertes. Sentencié antes de perderlo de vista. Mandó Said soldados que me encarcelaran en mi finca de Racuna y no me permitiesen salir si vestía de luto. Mas lo hacía mi esclava, y cuando montábamos ambas a lomos de Basil, mi caballo, llegábamos a Granada, cambiábamos nuestras ropas, y en ellas, para mayor escarnio de Said, había bordado con hilos de oro, de los que nuevamente había en el pilar: guardo luto por mi amado Jafar, Alá lo tiene en su gloria, mande a Said al infierno. Said al final acabó yéndose a vivir a Málaga, y cuando su hermano, el valí de Sevilla, llegó a ser califa, se llamaba Yusuf, su hermano, llamó a Hafsa y fue invitada a que fuera a Marrakech como maestra de los príncipes. Se trasladó allí con la hija que había tenido con Jafar. No volvió a escribir ningún poema más, y allí murió en 1191. Bueno, pues esta es la presentación que os he preparado de Hafsa, de esta poetisa, ¿no? Entonces, si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo. Bueno, no hay preguntas ni hay nada, ni comentarios. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el personaje? Lola, Dime.
Cuando te referías a la beca que le dieron para ir a estudiar o algo así, Sí, ¿a sí. qué te referías exactamente? Pues no todo el mundo podía entrar a las escuelas de formación superior. Es decir, las escuelas de formación superior de entonces solamente personajes muy probados por su inteligencia o por su capacidad, porque hacían un trabajo muy duro, eran los que se admitían. Pero si tenían una beca, es decir, si tenían una recomendación y el sultán, bueno, en este caso estamos hablando del valí, porque eran gobernadores, no eran todavía sultanes en Granada. Tenía una recomendación, pues entonces se le daba preferencia a esos estudiantes, a eso me referí. ¿Y esa escuela dónde fue? Aquí en Granada. Aquí. Sí, estaba aquí ya. Estaba aquí la escuela. Sí, es decir, en la época cirí se crea bueno, los ciríes son los creadores de Granada, pero sobre todo se crea ¿cómo diría yo? Una infraestructura cultural que es importantísima. Y entre ellas pues estaban las escuelas de todo, que se estudiaban todas las ciencias, por supuesto las letras, se estudiaban las caligrafías, se estudiaba el Corán, por supuesto, es decir, que en aquella época, ya desde la época de Badis, que es el gran sultán cirí, es Badis, ya había una corte muy potente, con una escuela famosísima en toda Al-Ándalus. Ya. Hola, hola, soy José Antonio. Dime, José. Mira, bueno, en primer lugar me ha encantado la charla y el personaje. Y te iba a preguntar, para mí, no sé, es muy desconocido. ¿En los institutos y eso se habla en algún momento de esta persona Pues mira, curiosamente encontré el otro día que estuve dando una pasada por internet buscando por si había habido actualizaciones y cosas de Hassa, que se han hecho muchos trabajos en instituto sobre Hassa. Sí, empieza a raíz de la publicación del libro, se ve que hay profesores o profesoras que han empezado a trabajar esto. Pero la verdad es que a mí me parece que Hafsa es un personaje. A ver, todos los 17 poemas que tenemos de Hafsa y de Jafar se han conservado porque la familia de Jafar eran los señores feudales musulmanes de Alcalá la Real. Y entonces ellos conservaron todos los poemas de los dos como un tesoro. Y entonces, al traducirse últimamente, pues han salido a la luz y se ha podido apreciar este personaje, ¿no? Pero sí que es verdad que es un personaje que yo creo que, porque además es muy curioso, porque Hafsa está, no es cirí, o sea, su época no es la época cirí, que es bastante conocida por las memorias de Abdullah, no es la época nazarí, que está estudiada muchísimo, está en ese siglo que está entre el 12 y el 13, que es la época almorávide y almohade, con unas características, por un lado, muy especiales de fundamentalismo, pero por otro lado, con una cultura andalusí absolutamente liberal, donde convivían cristianos, judíos, aunque tenían sus rifirrafes, porque en la época civil hubo un problema muy serio con los judíos y hubo también el problema de Nagrela y hubo incluso crucifixiones también y todo que estaban de moda entonces. Pero vamos, eso fue en los 100 años que duró la dinastía nazarí, pues fue un acontecimiento, una revuelta y una provocación del hijo de Nagrela. Es decir, que generalmente, de hecho, casi todos los administradores y los visires de la época civil eran judíos, no eran musulmanes, porque los musulmanes eran grandes guerreros, pero luego el comercio y la estrategia y la organización de todo ello, la organización de los musulmanes era fundamentalmente militar, en base a las levas y en base al sistema, digamos, de producción de riqueza de los musulmanes. Tenía una parte que era la agricultura, pero luego tenía una parte muy importante que era la racia, que era la conquista, ir a robar a los sitios de al lado y traerse todo lo que pillaban. Entonces, no tenían grandes administradores ni tenían grandes
organizadores, y esto lo hacían los judíos. Y había también muchísimos cristianos que seguían estando ahí, pagaban su impuesto y seguían, eran muy conocidos y sobre todo artesanos, muy reconocidos tanto por los musulmanes como por los judíos. Es decir, que había una cierta convivencia bastante, y ya os digo, las tradiciones bereberes permitían que las mujeres fueran bastante capaces de llevar su vida adelante sin mucha tutela por parte de los varones. Esto no era tampoco muy la norma. Te digo porque ahora que hemos estado trabajando en los centros el Día de la Mujer y que hemos estado viendo biografías de muchos personajes femeninos, pues la verdad es que es muy diferente a otros muchos de los que hemos estado trabajando, ¿no? Es una mujer muy valiente, es una mujer muy honesta, porque se enfrenta con el primero, con Ganilla, con el gran Balí, que era un pedazo de bestia de guerrero, y porque en principio él, cuando ve a la niña, dice, esta palarén, y ella le dice, sería un desperdicio, yo no, eso os lo dejo para que cuando leáis el libro lo disfrutáis, porque la niña con 10 años le da la vuelta al abuelo y lo pone cavilando, y al final acaba agregándola. Pero luego se enfrenta también con Jafar. No, ella no se deja, porque Jafar pues estaba todo el día por ahí de marcha y de juerga, y ella no se lo consentía, porque realmente entre ellos había una relación muy especial. Se enfrenta también con Said, y es una mujer que al final mantuvo su criterio y su independencia, y al final ya, después de pasar lo que pasó con Jafar, ella ya estaba hecha polvo, y porque estaba embarazada y tuvo a la niña, y la niña fue un poco el centro de su vida, y luego ya se dedicó durante muchísimo tiempo, durante casi 10 años, se dedicó a ser la gran maestra de los príncipes almohades en Marrakech. Y además había organizado un sistema que, como dice Laura, que la hizo famosa porque enseñaba a leer con mucha rapidez, y a la vez que enseñaba a leer, enseñaba literatura y enseñaba la tradición oral de relatar historias y contar en verso o en prosa, contar cosas, ¿no? Y formó tanto a los príncipes varones como a las princesas. Y fue muy querida por la familia de Said, a pesar de que nunca fue, desde el principio estaba destinada a ser una sultana, y después, como la historia con Said no salió porque ella estaba enamorada de Jafar, pues fue muy considerada en la corte de Marrakech. Vale. Bueno, pues la otra parte que yo quería destacar de Hafsa es precisamente su labor de magisterio, ¿no? Es decir, dedicar gran parte de su vida a la labor de combatir la ignorancia en las mentes, ¿no? Entonces, pues no sé, pues imaginaros que no nos hubieran enseñado a leer y a escribir, a las que estamos y a las y a los que estamos aquí esta tarde, ¿no? Imaginaros nuestra vida cómo habría sido si no hubiéramos sabido leer ni escribir. Imaginaros cómo hubiera sido si tampoco nos hubieran enseñado, por ejemplo, cuestiones como, por ejemplo, la higiene, o como, no sé, enseñarnos a cocinar, enseñarnos a ser compasivas. Es decir, si no hubiéramos tenido a alguien que nos hubiera ido enseñando cosas, nuestra vida hubiera sido absolutamente distinta, ¿no? Tú imagínate, no poder leer, es que tú no puedes saber el nombre de una calle, es que, por supuesto, no puedes estudiar, no puedes entender los horarios de un tren, por ejemplo, es que no puedes hacer, o sea, para mí sería casi impensable, ¿no? Entonces, el agradecimiento a aquellas personas que te han sacado de esa ignorancia y que te han sacado de ese estado, ya sea en cualquier terreno, para mí la gratitud es enorme, y creo que esa gratitud solamente se puede corresponder a esa gratitud haciendo lo mismo, enseñando. La única manera de pagar esa deuda de gratitud es enseñando a los demás, ¿no? Y creo que es una de las cosas más nobles que se pueden hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que como yo cuando leí a Hafsa me quedé
enamorada del personaje, que, a ver, yo la escuché por primera vez hablar de ella en una pequeña conferencia que daban en las tiendas de la Alhambra. Las tiendas de la Alhambra los sábados hacia que había pues 12 sillas, no había más, y daban unas pequeñas charlas y uno de los personajes que habían tratado era Hassa. Pero yo no escuché esa conferencia, yo no la escuché, pero me quedé un poco con el nombre y ya empecé yo, y sobre todo encontré el libro, y al encontrar el libro pues me pareció fantástico y empecé ya a tener mucho interés en este personaje. Y a entender también un poco el contexto de la historia que está alrededor de ella, porque bueno, lo que yo he resumido aquí tiene aspectos también muy siniestros, de luchas terribles, donde los cadáveres se exponían, por ejemplo, en el Puente Blanco, se exponían ahí, o en situaciones de crueldad y de asalto y cercos y terribles, ¿no? Y de luchas de uno y otro lado terroríficas, ¿no? Entonces yo tenía también la duda de dar a conocer a Hassa como maestra y como mujer, que creo que debe formar parte del patrimonio granadino. Para mí Hassa debía de estar reconocida a la altura de cualquiera de los personajes importantes de la ciudad de Granada de esta época, ¿no? Hay mucho todavía por descubrir, porque, bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba en la facultad, cuando yo empecé Filosofía y Letras, el departamento de estudios islámicos, pues decía, es que tenemos una gran tarea, y yo no me enteraba de qué tarea era, pero viéndola ahora, todo lo que han sacado, todo lo que han traducido, más todo lo que se ha hecho en arqueología, más todo lo que se ha hecho sobre la Alhambra, más todo el patrimonio del Albaicín que se ha puesto en valor, realmente ahí hay una riqueza inmensa y hay todavía mucho por descubrir. Hay mucho por descubrir. Es que es mucho tiempo, son 800 años, entonces el califato en realidad son casi 150 años, es poco tiempo. Pero luego hay grandes periodos que tenemos que ir descubriendo, yo creo que poco a poco, ¿no? Clara, bienvenida, aquí te veo. Queridísima jefa de estudio. No me oye. Bueno, pues... Hola, Lola, ¿me oyes? Hola, guapa. Hola, preciosa. Dime, Rosa. No, bueno, lo primero, buenas noches a todos. Es que me he enganchado un poco tarde porque me he despistado con otras tareas. Mira, yo ya conocía un poco por lo que tú me habías contado de ella y tal, y por lo último que he escuchado aquí las intervenciones de los asistentes, ¿no? ¿Consideras que el personaje de Hassa tiene la categoría y el peso suficiente para formar parte de la agenda feminista? Quiero decir, por supuesto, ¿no? Pero claro, no podemos esperar, creo yo, a que venga Amelia Valcárcel o Celia Moró a descubrirla, porque una está en Madrid y curra por su lado, y por otro lado, y la otra está en Valencia y curra por su lado, que han currado muchísimo. Entonces, la iniciativa supongo que tendrá que partir de las mujeres de Granada, cultas y feministas, que la reivindiquen y la metan en la agenda. Pues sí, yo creo de que ahí sí. se pase a Andalucía, porque a lo mejor los que están en Sevilla o las que están en Sevilla están en otras cosas, ¿no? Es decir, Sí. tendremos que partir de las que la conocemos y que el personaje se promocione. Entonces, esa conciencia, ¿cómo podemos crearla o a través de qué camino se puede canalizar eso? El Pues mira, patronato de la Alhambra debería asumirla, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la ciudad, a ver, ahora mismo el patronato de la Alhambra está súper especializado en la Alhambra. Ya tiene tareón, porque en la Alhambra hay mucho todavía por averiguar. Pero luego después sí es cierto que a nivel del Ayuntamiento de Granada se ha hecho un esfuerzo enorme por recuperar patrimonio, sobre todo el Albaicín. Se está muy interesado en la época civil, está en la época almorávide y almohade, que es también, es decir, que habría que ser un poco tarea de todos. Pero yo lo que sí tengo ganas es de conectar con Laura y proponer con la autora del libro, y proponer otra segunda conferencia o charla o lo que sea con ella, o una mesa redonda o lo que sea, en la que, porque ella seguro que está mucho más enterada de todo esto que yo, porque ella está investigando y ella ha hecho un trabajo inmenso de recoger materiales para novelarlos luego y ponerlos al servicio del pueblo de Granada para que podamos conocer este personaje. Claro. Pero sí estoy de acuerdo en que tiene que ser así. Sí.
¿Más preguntas, comentarios? Bueno, pues yo a renglón, nosotros aquí en Educación Universal, que ya os invito a todos los que venís hoy por primera vez, os invito a que os unáis a nuestras reuniones. Nos juntamos una vez al mes y echamos un ratico y cada sesión se la dedicamos a una de estas cualidades que queremos desarrollar, a estos valores que queremos desarrollar. Y tenemos una guía base, que es este libro que se llama las 16 actitudes, y en este caso, como yo me he centrado en la honestidad, pues yo quería proponeros que os leáis la página 76, donde se nos dice cómo desarrollar esta cualidad, la cualidad de la honestidad, y que entonces durante este mes vayamos trabajando este tema. Lo que haré será que luego en el WhatsApp de Educación Universal pondré una foto de esta página para aquella persona que no la tenga. Y si alguno de los que habéis venido os queréis apuntar a Educación Universal, pues luego después me lo decís, me escribís un WhatsApp o lo que sea, y yo os meto en el WhatsApp de Educación Universal y os llegará también esta. Pero vamos a ver, básicamente podríamos decir que cómo desarrollar esta cualidad, pues hay que ser consciente de nuestra necesidad de aceptarnos tal como somos, pero también es importante valorar y tener en cuenta los intereses de otras personas. Aprovecha cuantas oportunidades tengas de ser franco, franca, honesto, honesta en la relación con los demás, sin que su nivel económico, sus recursos o su situación familiar determinen tu opinión. Piensa en las ventajas que conlleva ser honesto, honesta, y recuerda que solo las personas con gran determinación y valentía perseveran en el empeño. Alégrate por ser una de ellas. La honestidad implica asimismo un empeño diario en ser veraz, en no tomar ni directa ni indirectamente y en las cosas ajenas. Antes de hacer una promesa o de adquirir un compromiso, detente a pensar para asegurarte de que puedes cumplirlo realmente y además deseas hacerlo. Empéñate en cumplir lo prometido incluso a pesar de las trabas y las dificultades. Y recuerda lo importante que es seguir siendo digno de confianza. Como veis, esta es la recomendación que nos hace el libro para ir trabajando, y serían un poco las tareas durante este mes. Porque ya el mes que viene pues trabajaríamos otra virtud que también tiene mucho que ver con Hafsa, que es la de la valentía. La valentía, Hafsa es una mujer también muy valiente, que esa leal la llevará María. ¿No, María? Sí, me ha gustado muchísimo el personaje, Lola, de Hafsa. Aúna un montón de valores. Sí, es muy interesante, muy interesante. Muy interesante, sí, sí, me ha gustado muchísimo. Vale, pues si os parece, si queréis, podríamos repasar un poco que en la reunión anterior habíamos quedado en que íbamos a hacer unos deberes, ¿os acordáis? Habíamos quedado en que íbamos habíamos estado hablando del perdón y habíamos dicho que ante situaciones en las que impulsivamente reaccionáramos, observáramos y viéramos si podemos tener respuestas más conscientes y comprensivas y compasivas, y que las respuestas no sean reactivas sino conscientes, para poder parar mi acción y no juzgar y atribuirle una mala intención al otro. Entonces, esos eran los deberes que nos habíamos puesto, además de ir mirando el calendario que nos puso María, que ya lo tenemos en la página web de Educación Universal, en el que cada día se nos sugiere una tarea o un consejillo, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Esperanza, ¿qué tal? Se me ha pasado totalmente. Hace un rato que cogí el teléfono y digo, ostras, que es 12 de marzo hoy. Oh,
y he entrado en cuanto he podido, pero lo siento. Bueno, no os Me preocupéis hubiera porque, encantado haberlo visto, pero es que lo siento, de verdad. mira, Lo siento. se ha grabado, pero además de esto, de grabarse, que por cierto, Juan, dentro de 2 segundos ya podéis ir parando la grabación, porque no sé yo si esto o no. ¿Cómo lo veis? ¿Seguimos grabando? Hasta No, que pues sí. hombre, lo importante hubiera sido haberte visto desde el principio con el personaje. No te preocupes por eso, porque Nada, Sí, mi coraje, puedo bueno, parar, lo si siento. quieres, puedo parar. sobre Hassa vamos a volver. Vale. Vamos a volver porque es un personaje muy interesante y yo quería hoy hacer como una especie de panorámica de la historia de Hassa, que además es una historia de amor preciosa y es un testimonio de mujer valiente y de mujer muy especial. Y luego tenemos pendiente el paseo, que cuando se pueda hacer lo haremos. Y seguramente si contamos con Laura, con la autora del libro, pues también podemos hacer. O sea, que no te preocupes que trabajaremos este tema en otra ocasión. Estupendo. Yo es que creía que, como dijiste, vamos, que no lo tenía anotado, porque como quedamos que el paseo era mañana, y yo no sé cómo lo borré, Claro. lo borré de la agenda, y entonces hoy pues no lo sé. Es que cuando yo planteé esto, que íbamos a hacer un paseo, pues Sí. la gente del comité me dijo que no, que el centro está cerrado y que no se pueden hacer paseos, que está muy bien que nos guste hacer paseos, pero que ahora mismo no hay paseos. No Que ahora sé. mismo no hay paseos. Pues ya Y, está, bueno. y yo lo entendí, me pareció muy bien, porque realmente ya habrá tiempo de hacer paseos. Pues sí.